Bueno, a ver, antes de nada, daros las gracias por estar aquí y gastar, entre comillas, vuestro tiempo en escucharme. Y también darle las gracias a Gabriela, que no sé si está aquí dentro, porque ella me ha dado la plantilla para hacer esto, porque si no yo tenía pensado otra cosa, hacerlo un poco improvisado todo y más dinámico, pero bueno, así voy un poco más paso a paso. Vale. ¿Qué aprenderemos hoy? Bueno, con que aprendáis una cosa nada más de todo lo que voy a explicar, porque voy a explicar un montón de cosas, me voy a dar por satisfecho. Lo he intentado hacer de una manera apta para todo el público, porque Machine Learning y Deep Learning no es algo bastante denso y no quiero que salgáis de aquí odiándolo. Entonces lo he hecho muy por encima para que podáis tener una visión un poco general. A ver, voy a empezar hablando un poco de Deep Learning y cómo funciona, bueno, y qué es, pero se va a centrar todo en imágenes y clasificación de objetos. Luego os enseñaré una red neuronal que he creado que predice un número, es una red neuronal muy pequeña, y luego otra más grande que he creado que clasifica imágenes entre perros y gatos. Tiene bastante porcentaje de precisión, muy grande, y bueno, a ver, hay gente en la sala de espera. Y luego os enseñaré otra que detecta. Bueno, una red neuronal no la he creado yo, porque ya os explicaré por qué, pero detecta objetos y los que estuvisteis en las clases de Learning y lo visteis es algo parecido a lo que enseñé. Esto que veis aquí es una red neuronal. Es bastante pequeña, pero en esto es en lo que se basa el Deep Learning. El Deep Learning al final es un algoritmo, bueno, es un método de Machine Learning que se basa en esto, en redes neuronales. Una red neuronal, esto es la representación gráfica, pero al final es un algoritmo que tiene parámetros de entrada y una salida. Los parámetros de entrada, por ejemplo, pueden ser las imágenes estas que os digo de perros y gatos, y la salida puede ser la clasificación. Pero no tiene por qué solo ser imágenes, también pueden ser números, como he dicho antes, puede ser audio, puede ser muchísimas cosas. Y se llama Deep precisamente por las hidden layers que vemos aquí, porque pueden haber muchísimas capas ocultas, o pueden no haberlas también. Os voy a enseñar una red que solo tiene una capa y se considera Deep Learning también, pero al final depende de la gente. ¿Por qué se llaman redes neuronales? Porque funcionan muy parecido a las neuronas del cerebro. Entonces, aquí donde veis perceptrón, esto realmente es una neurona, pero hay gente que le llama perceptrón. Y, bueno, espera que está intentando entrar Juan, ¿vale? ¿Qué pasa? Todas las neuronas se conectan con otras neuronas y todas tienen entradas, que es lo que vemos aquí, que se llaman weights, se llaman, bueno, la letra es la W, weights, y también tienen un bias, que es lo que lo veréis ahora en la siguiente imagen. Aquí. Por ejemplo, cómo funciona una neurona, cómo se computan los datos dentro de una neurona, en una función lineal. Podéis pensar que, por ejemplo, estamos intentando hacer un algoritmo que detecte personas que quieren entrar en la universidad, bueno, que quieren no, entre admitir personas en la universidad o no. Por ejemplo, 0 en este caso sería que no entran y 1 que entran. Las neuronas con la función lineal pues computarían, por ejemplo, el weight 1, que serían las notas de esta persona o la nota que tienen los trabajos, asistencia a clase y demás, y el bias, aquí abajo, esto es propio de cada neurona lo computa de manera diferente. Al final no tiene todo por qué ser una función lineal o una step function en este caso, que es solo de 0 a 1, pero bueno, por simplificarlo un poco es como os lo he enseñado. Luego os enseñaré una red neuronal que no da 0 o 1, da porcentajes, da números en cualquier rango entre 0 y 1, porque es una probabilidad. Por ejemplo, la probabilidad de que sea un gato, que sea 1 es muy difícil, porque sería que está 100% segura la red neuronal de que es un gato, pero puede ser 0,8. Entonces es bastante menos y es bastante más fiable. Si en algún momento os perdéis, decídmelo, porque yo sé que todo esto es
es complejo, aunque estoy intentando explicarlo lo mejor posible. Bueno, os voy a enseñar Coding Time. Bueno, en realidad me aventuré demasiado y quería hacerlo todo en vivo, pero bueno, como las redes neuronales tienen que entrenarse, he decidido no hacerlo de esa manera. Por lo que estamos aquí. Voy a enseñaros la red neuronal que os he dicho antes. Vale. Esta es una red neuronal que solo tiene una neurona. Para computar una... Vale, pero antes de hacerlo voy a explicar cómo funciona Machine Learning. Porque nosotros estamos acostumbrados a hacer aplicaciones en las que metemos datos y reglas para buscar soluciones, ¿vale? Por ejemplo, los datos que traemos del backend, luego los tratamos con un montón de if y, por ejemplo, creamos una tabla. Si el número es mayor que 10, pues lo pintamos de color verde. Si el número es menor que 10, lo pintamos de color rojo. El Machine Learning funciona de otra manera. Un segundo. El Machine Learning funciona de otra manera y es, nosotros metemos los datos y por otra parte metemos las soluciones. Y el Machine Learning se encarga de buscar las reglas entre esos datos y las soluciones. El saber por qué esos datos tienen esas soluciones. Entonces, aquí esta red neuronal tiene estos datos, estas X, que es 0, 1, 2 hasta 10, y estas Y, que es 1, 3, 5, números impares hasta 21. La regla es que Y es 2X más 1, pero esto la red neuronal no lo sabe. Y es lo que tiene que aprender mientras la estamos entrenando. Entonces, esta red ya la tengo entrenada. Luego, cuando explique sobre imágenes, entraremos más en detalle sobre el optimizador y las pérdidas. Pero aquí, por ejemplo, le voy a hacer que prediga el número 28. O sea, para X28 que nos diga cuál es su Y. Entonces, no va a dar 57 exacto porque no sabe cómo es realmente, está intentando figurar la ecuación, pero sin embargo se queda 57,14, que es bastante aproximado al número real. Pero si aquí, por ejemplo, ponemos 100 y le damos, da 201,62, siempre va a estar un poquito por encima porque se basa mucho en los datos que tiene para aprender y en los datos que ha aprendido. Esto es, en teoría, el Hello World de Deep Learning o de Machine Learning, si queréis llamarlo. Es la red neuronal más sencilla que podéis encontrar. Y bueno, todo esto lo subiré a GitHub por si queréis echarle un vistazo. La función de usar GPU es porque tengo la suerte de tener una tarjeta gráfica que soporta CUDA para poder entrenar las redes, si no, tardarían días. Estas específicamente no, pero las que están centradas en imágenes sí. Ahora, vale. La red que habéis visto antes, esta, es el gráfico, por así decirlo, a escala general o una vista de pájaro de una red neuronal, pero es muy diferente a cómo funciona para imágenes, porque antes lo estábamos entrenando con números. Para entrenarlo con imágenes son así. Es un ejemplo de una red convolucional. ¿Por qué se llama convolucional o por qué esta palabra tan rara? Bueno, al final una convolución es un filtro. Esto que vemos aquí, estos son filtros que se aplican a la imagen. Pasamos una imagen y se encarga de pasarle filtros por toda la imagen buscando patrones. Y la única vez que hay una imagen en toda la red neuronal es aquí, en esta fase. Luego, la segunda capa, bueno, o de la primera capa a la segunda, no se le pasa una imagen, le pasa todos estos patrones o feature maps, que es como se llaman, que ha encontrado a la siguiente. ¿Y por qué cada vez es más pequeño? Es porque hay capas de pooling, que no sé por qué no están pintadas, que lo que hacen es reducir el tamaño de la imagen. Cuando tenemos todas estas características encontradas, o estos patrones, acabamos con muchos datos en arrays multidimensionales y lo que hacemos es pasarlo a un array de una única dimensión. Esto también lo hacemos en JavaScript, por ejemplo, con flatten map y demás. Cuando tenemos todo en un único array, de una única dimensión, se lo pasamos a las neuronas. Y las neuronas es lo que os he dicho antes.
a través de los weights y el bias intentan aprender todo lo que tienen en todo lo de los feature maps y así conseguir pues decir si es un caballo, es una cebra o es un perro. Y vamos a entrar más en detalle cuando lo enseñe en la red neuronal que he creado. Así que os voy enseñando ya. Bueno, antes de nada aquí hay una imagen que habla sobre los filtros. Estos son los filtros que se aplican a las imágenes. No son los típicos filtros que nosotros vemos a lo mejor en Instagram o cambiarlo de blanco a negro, aunque de blanco a negro es buen filtro. Pero hay imágenes, bueno, hay filtros que se dedican a detectar, ¿cómo decirlo?, contornos. Hay otros que se dedican a encontrar vértices, ángulos de manera horizontal, de vertical, diferente escala de colores y demás. Entonces, si alguna vez veis lo que una red neuronal está viendo en una imagen, no vais a entender absolutamente nada. Sobre todo en las capas finales de la red, porque aquí se encarga de descubrir patrones más o menos fáciles, pero conforme va pasando patrones de aquí, aquí y aquí, va descubriendo características más complejas que los humanos viéndolas no comprenderíamos. Aquí os voy a enseñar la red neuronal que he creado de perros y gatos. Vale. Antes, bueno, las capas convolucionales que hemos visto antes, esto de los cuadrados grandes son las capas convolucionales y ReLU es la función de activación de estas capas. Que ReLU funciona de la siguiente manera. Ahora mismo está muy de moda, pero hay muchísimas funciones de activación. Lo que pasa es que ReLU, por ejemplo, cuando computa, voy a dibujarlo aquí. Vale, cuando le llegan números a una neurona, por ejemplo, 1 y menos 2, la neurona los suma. Y aquí en este caso pues daría menos 1. Entonces ReLU lo que hace es para evitar valores negativos, para los valores negativos pone 0. Pero si por ejemplo fuese aquí más 2 y esto diera 3, el valor final sería 3. Esto es lo que hace la función de activación de aquí, ReLU. Vale, esto es el modelo del que os he estado hablando. El modelo final es la red neuronal. Aquí tiene un input que son las imágenes, que van a ser imágenes de 3 dimensiones porque tienen 3 dimensiones de color, RGB, y 150 por 150. Esto es el ancho y el alto. Y luego empezamos a definir las capas convolucionales, aquí por ejemplo, todas estas, el número de filtros que tienen y el tamaño del filtro, que es 3×3. Al final, el kernel size, que es el tamaño del filtro, se dedica a reducir el tamaño de la imagen en píxeles. Y las maxim pooling son las que os he hablado de que hacen las redes, bueno, las imágenes más pequeñas, estas de aquí. Finalmente, he agregado una que no existe en la foto que os he enseñado, bueno, que no existe, que no está en la foto que os he enseñado, que se llama Dropout, que está acá. A ver, hay veces que cuando entrenamos mucho una red neuronal, puede que se especialice en un conjunto de datos muy específico. Por ejemplo, muchas neuronas se especializan en identificar gatos. Entonces, el resto de patrones para imágenes que no sean de gatos los obviarían, los pasarían por encima. Con esta capa, lo que hacemos es que la red se desprenda, entre comillas, del 0,2 de los datos, del 20%. Bueno, no que se desprenda, sino si, por ejemplo, esos datos dan valor 2, por ejemplo, los transforma a 0. Pero aquí, si luego hacéis la suma, diréis, bueno, entonces, ¿qué hacemos con estos datos? Porque debería ser la misma computación al final, teniendo ceros o no. Lo que pasa es que los datos que no desprende los divide, por ejemplo, el dato es X, pues lo divide entre X menos el dropout, que en este caso sería 0,2. Y al final el cálculo sale igual. Más allá de la capa de dropout que os he enseñado, está la capa de flatten, que era la que hemos visto aquí. Está para ponerlo todo en una única dimensión. Y luego las capas densas que se ven son las que están las que están conectadas entre todas las neuronas de sí. Aquí, estas son.
Aquí acabo con una activación de ReLU y una sigmoid. Sigmoid, si os acordáis, hace un momento os he dicho esto de la función lineal. Lo malo de una función lineal es que al final te va a dar sí o no, como aquí. Pero con sigmoid, que es un símbolo así, que parece un 6, pero está un poco más encorvado, lo que haríamos es tener un rango de números entre 0 y 1. Entonces la función, en vez de ser así, pasaría a ser algo parecido así. Entonces tenemos un rango entero entre ceros y unos. Por eso no nos va a decir que la probabilidad de que sea un gato es 1, sino que es 0,x. Pero que también puede decir que sea 1 o 0 en este caso. Si os lo voy a enseñar en... Bueno, antes de nada, no la voy a enseñar. Voy a explicar un poco más. Estoy utilizando TensorFlow. Lo veo bastante más cómodo que PyTorch, pero cada uno tiene sus cosas. Y estoy creando un data generator para las imágenes. Esta red neuronal la he entrenado con 9.000 imágenes de perros y 9.000 de gatos. Aquí esta, por ejemplo. Bueno, está un poco fea. Pero, por ejemplo, esta. Son, al final, yo no las he buscado, o sea, no he hecho las fotos yo, simplemente he venido aquí a Kaggle, que es una página muy conocida para Machine Learning, bueno, o Data Science en general, y aquí te puedes bajar los datasets que tú quieras. La he entrenado y bueno, aquí como os he dicho antes que iba a hablar un poco de las pérdidas y el optimizador, al final la pérdida es el número que nos indica si nuestra red neuronal es buena o mala, o está actuando bien o está actuando mal. Podéis pensar en la pérdida como la distancia que tenéis hasta vuestro objeto más próximo ahora mismo. Por ejemplo, yo tengo el teclado a 1 metro más o menos. Entonces, 1 metro es la pérdida, pero conforme me voy acercando, estoy más cerca. Entonces, la pérdida se va reduciendo. Si me voy alejando, la distancia es mayor. Entonces, la pérdida aumenta. Y optimizador es la función que utilizamos para optimizar, nunca mejor dicho, todos los parámetros de los que os he hablado antes, de los weights, en este caso el learning rate. El learning rate, por ejemplo, son los pasos que tú das para estar más cerca de la solución óptima. Si, por ejemplo, tenemos aquí una gráfica y tenemos esta función, ¿vale? Supongamos que el óptimo es estar aquí abajo, lo más cerca del cero posible, y empezamos aquí. El learning rate en este caso da un paso de 0,01, entonces avanzaría muy poco. Y seguiría viendo, ¿estoy más cerca o más lejos? Si está más cerca, sigue avanzando. Y así hacia abajo. ¿Por qué es preferible utilizar un número abajo? Porque si pongo aquí, por ejemplo, 10, a lo mejor da un salto de aquí a aquí. Entonces dice, bueno, sigo estando más cerca, entonces voy a probarlo de nuevo, pero como es de 10, a lo mejor da un paso y se pone aquí otra vez. Entonces nunca llega a estar en el punto más óptimo. Al final, todos estos datos de aquí los tienes que ir probando. Esto es prueba y error, aunque hay algunos que funcionan de manera mejor que otras. Y el binary cross entropy que sale aquí, esto es bastante más complejo de explicar. Esto es la función que calcula el número de la pérdida. ¿Qué pasa? Que como todos son eventos independientes, la probabilidad de calcular si hay un gato en una foto es totalmente independiente de la probabilidad de otra foto. No podemos sumar estas probabilidades, tenemos que multiplicarlas. Pero claro, si empezamos a multiplicar números que son 0, algo, nos daría un número muy, muy, muy pequeño, 0, muchos números, y calcular algo así sería bastante difícil. Entonces, la única manera de convertir muchos múltiplos o el producto de muchos números en sumas es hacer el logaritmo de estos productos. Perdón. Entonces, si tenemos la probabilidad, por ejemplo, de 0,8, 0,2 y 0,1, en vez de multiplicarlas, haríamos el logaritmo de cada una de estas probabilidades y lo sumaríamos. Así, a grandes rasgos, es cómo funciona la crossentropía. Ahora, aquí abajo, aquí es donde se entrena una red neuronal. Esta es la función que la entrena. Le estoy pasando el generador de imágenes de entrenamiento, que son estas de aquí, el número de pasos que tiene que hacer por bucle y los números de bucles.
Los bucles son indican el número de veces que van a pasar todos los datos por la red neuronal para que aprenda. También están los bucles para validación, que son, puedes hacer que vaya validando conforme va entrenando y te va dando ambos tipos de precisión. Por ejemplo, en entrenamiento estoy teniendo un 0,9 de precisión, que es bastante alto, pero en validación, sin embargo, tengo un 0,5 y eso indica que estás haciendo algo bastante malo o bastante malo no, pues que tienes que cambiar parámetros en tu red neuronal. Al final, lo ideal es conseguir valores similares y lo más altos posibles. Y el batch size es el número de lotes de datos que se van a guardar en memoria para ir entrenando. Esta red neuronal en mi ordenador tarda unos 20 minutos en entrenarse, más o menos. Por eso no la voy a entrenar aquí en directo, pero ya está entrenada. Entonces, aquí he creado una función en Python para recorrer todas las imágenes que tengo aquí de test. Son 16 imágenes, a ver si detecta si es un perro o es un gato. Son este tipo de imágenes, las he cogido de internet. Si es mayor que 5, como las probabilidades van de 0 a 1, es un perro, y si es menor, de 0,5, perdón, es un perro, y si no es un gato. Hay una que creo que la detectaba mal, pero bueno, no tiene un 100% de probabilidades de precisión. Así que no os asustéis por si veis todo en rojo, porque al final, bueno, ahora detecta que todas son un perro. Hay algo que tengo que cambiar. Bueno, ahora después lo miro y lo paso, porque no sé por qué lo detecta así ahora. Pero al final lo que te está dando es la probabilidad de que sea un perro o sea un gato. Ahora lo comprobaré y os lo pasaré, porque estoy haciendo algo mal en la predicción. Pero realmente lo importante al final del Deep Learning centrado en este tipo de imágenes de este tipo de imágenes en el vídeo o en audio, es poder detectarlo en tiempo real, lo que queremos detectar, no solamente clasificarlo. Aquí, por ejemplo, esta red neuronal que os he enseñado ahora, únicamente te dice la probabilidad de que sea un perro o un gato, la que yo he creado. Esta es otra de ejemplo. Al final lo guay es poder en tiempo real decir no solo si es un perro o si es un gato, sino enseñar dónde hay un perro o dónde hay un gato. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, se empezaron a crear redes neuronales convolucionales basadas en regiones. Esto viene de hace bastantes años atrás, desde 2010 en adelante, que lo que se hacen es en las imágenes buscar patrones parecidos a través de un algoritmo que se llama búsqueda selectiva, que lo que hace es crear regiones en la imagen y luego las regiones que cree que forman parte del mismo objeto, le crea un bounding box, como se llama. Las pinta del mismo color y dice, vale, pues esta región tiene este tipo de objeto clasificado. ¿Qué pasa? Que esto es súper lento de hacer, y una red neuronal puede tardar días incluso o semanas en entrenarse de esta manera. Porque lo que hacen es, por ejemplo, en esta imagen buscar patrones, 2000 patrones, por ejemplo. Y todos esos patrones se los pasan a la red convolucional. ¿Qué pasa? Que la red convolucional tiene que identificar 2000 patrones por cada imagen. Y si estamos entrenando imágenes en tiempo real, según los frames por segundo, pueden ser muchísimas imágenes. Entonces, ¿qué hicieron? A esta red le crearon su sucesora, que se llama FastRCNN, que en vez de crear las imágenes, en vez de crear las proposiciones de región y luego pasárselas a la red convolucional, lo que hacen es que en los feature maps de los que se ha hablado antes, las características de cada imagen, les crean cuando ya están entrenadas, cuando ya están los filtros creados y está entrenando a las imágenes, crea las proposiciones sobre estas imágenes. Y eso lo que hace es ahorrarte mucho tiempo
de entrenamiento. Para que os hagáis una idea, una red convolucional de la anterior, con esta de aquí, ya os he dicho que puede tardar incluso 3 días en entrenarse, y con esto se consiguió bajarlo a 10 horas o 8 horas. Y la capacidad de inferencias, al final, cuando tú tienes una red y quieres probarla, todo esto se llama crear inferencias sobre imágenes, sobre audio, sobre lo que sea. Cuando iban a hacerlo con estas imágenes, o sea, con esta red neuronal, por ejemplo, tardaban a lo mejor 1 minuto en crear inferencias y en tener el resultado. Con esta consiguieron bajarlo a 3 segundos. Y la verdad es que fue un cambio bastante grande. Pero seguían insatisfechos y crearon Faster, una más rápida que la rápida. ¿Y cómo hicieron esto? Dijeron, bueno, si las redes neuronales pueden aprender a identificar o a clasificar imágenes, que también aprendan a crear regiones. Entonces lo que hicieron, en vez de hacerlo todo en una única red convolucional, fue crear 2. Una que aprenda las imágenes y otra que aprenda las proposiciones de región. Y al final tendremos todo junto en una. Aquí la imagen no lo demuestra muy bien, pero es como si tuviésemos una red que al final se divide en 2. Una va a hacer una regresión lineal más o menos, porque tiene que predecir un número, y otra va a predecir imágenes. Y al final todo se va a juntar en uno. ¿Qué pasa? Que la gente también estuvo insatisfecha con esto. Entonces, como al final todo es prueba y error y avanzan diariamente, la tecnología avanza diariamente, la capacidad de computación y demás, se crearon más, y hay ahora mismo un montón de redes capaces de detectar objetos a una velocidad gigante. Y una de las mejores, y mi favorita además, es la que se llama YOLO. You Only Look Once. Esta lo que hace es, en vez de crear las bounding box, como antes os decía, las regiones, estas, el cuadradito rojo, lo que hace es segmentar la imagen y en cada segmento crear cuadrados. Y luego los va haciendo más pequeños, juntándolos por objeto. Aquí detecto, por ejemplo, aquí detecta que hay un perro, lo pone de color verde y al final crea la bounding box sobre el perro. Y así con todas las imágenes que hayan, o todos los objetos que hay en la imagen. Lo malo es que estas redes son malas detectando objetos pequeños, como por ejemplo si quisiéramos detectar las aves que hay en una bandada de aves en una imagen, sería bastante mala, o a lo mejor incluso ni detectaría imágenes. Todas estas imágenes son... todas estas imágenes, bueno, todas estas redes se van evolucionando día a día, y por ejemplo si queréis alguna vez probar, hay aquí un zoo de imágenes de TensorFlow que te baja, en el que te puedes descargar un montón de imágenes. Las SSD también son las que compiten con YOLO, porque son las Single Shoot Detection, que hacen todo en un único disparo. Y aquí, como he abierto el YOLO para que veáis cómo funciona, así lo haría todo a una velocidad bastante buena, no son 60 FPS, pero la verdad es que... y detecta muchas cosas. Por ejemplo, detecta que esto es un móvil, me detecta a mí. Y aquí el ordenador, aunque a veces no dice, aunque claro, esta red no sabe lo que son todos los objetos. Hay veces que le ponía el lápiz o el boli y dice que es un cepillo de dientes, porque no sabe realmente lo que es un lápiz, aunque me extraña que sí que sepa lo que es un cepillo de dientes. Y eso es todo. He intentado hacer una visión bastante general al Deep Learning y cómo se puede utilizar, y no únicamente se puede utilizar aquí con, por ejemplo, detectando imágenes. Apple hace poco sacó, con el inicio de la pandemia, en los Apple Watch les incluyó Deep Learning para saber si la gente se estaba lavando bien las manos o no, porque detectaba el sonido del agua. Entonces, si por ejemplo detectaba el sonido del agua durante medio minuto, decían, vale, bien, te has lavado bien las manos. Y si no, decían, bueno, tienes que seguir lavándotelas. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos con Siri, Siri también está basada en algoritmos de Deep Learning. Cuando le pedimos, oye Siri, ¿qué canción es esta? Y Siri nos dice la canción, o es capaz de llevar una conversación con nosotros.
Y está teniendo grandes avances en la vida cotidiana porque, por ejemplo, aquí podemos detectar enfermedades en personas. Esto es un dataset que contiene muchísimas imágenes sobre rayos X y es capaz de detectar si tiene la gente fibrosis, neumonía, hernias y todo lo que aparece aquí. Y en el ámbito médico se está empezando a utilizar bastante Deep Learning y ya os digo que probablemente en vuestro día a día estéis utilizando Machine Learning sin saberlo, porque cuando hacéis una foto, los móviles de última generación, el iPhone, por ejemplo, optimiza la imagen basada en algoritmos de Machine Learning, o cuando estáis en Instagram y queréis haceros una foto con el filtro de las orejas de perro. Todo esto también tiene Machine Learning. Y poco a poco se está metiendo en nuestro día a día sin saberlo, y en cuanto antes subamos al barco, mejor será para nosotros, porque conseguiremos estar al día con el mundo de la tecnología. Y para acabar, tengo 2 memes que me han hecho bastante gracia. Aquí es que le piden a una red neuronal que identifique la diferencia entre estas 2 imágenes. Y como ya aquí he aplicado todos los filtros, dicen no, es la misma imagen. Y aquí, sin embargo, es como confundir a Machine Learning con el perro y las magdalenas. Y ya está. Ahora, cuando vea qué le pasa a la red neuronal que detecta entre perros y gatos, os lo enseño cómo funciona. Y eso es todo. Muy bien. Muy bien, muy interesante. Bien Muy explicado. complejo. Sí, sí, muy bien explicado. Para lo Súper complejo que interesante. es. Buenísimo. No sé cómo se para la grabación. Vale, detener la grabación.